Bueno, y entre los grandes trabajos que se están haciendo en esta RTPA, uno de ellos, el que queremos enseñar y os queremos contar, es el de Patricia Martínez, un podcast titulado Un silencio enterrado, en el que la historia de Asturias y alrededores, y sobre todo de Asturias, es protagonista. Patricia Martínez, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Alejandro, ¿qué tal? Un silencio enterrado, un trabajo que junto a David Fernández y con el diseño sonoro y ambientación musical de Javi Palomo, bueno, gente de la casa y gente conocida, buena gente que estáis trabajando, bueno, pues en algo muy interesante. Estáis haciendo un podcast en el que estáis recorriendo la historia de Asturias. Bueno, una historia a veces poco contada y en otras, bueno, en la que nos resulta muy interesante y muy, ¿qué diría yo?, necesario, ¿no?, adentrarnos en esa profundización de muchas historias que tenemos, digamos que pendientes en Asturias también. De hecho, yo tenía una cuenta pendiente con esta parte de la historia, porque si te acuerdas la última vez que estuve aquí hablando de las olas del 37, de ese otro proyecto de podcast narrativo, pues nos habíamos quedado en todas aquellas personas, todos aquellos asturianos y asturianas que se fueron al exilio en el año 37, ¿no? Y a mí me faltaba como contar la parte de esas personas que intentaron ir al exilio, pero se les frustró. Es decir, era el relato del no exilio, ¿no? Y por casualidades de la vida o que tiene la radio, ¿no?, pues di con la historia de estos 7 asturianos que habían salido precisamente aprovechando la caída del frente, ¿no?, e intentando huir, ¿no?, de la represión franquista a finales de octubre del 37, se habían metido en alguno de aquellos barcos que, como decíamos, habían ido a Francia, pero fueron capturados en medio del mar y dirigidos a otro sitio, en este caso a Galicia. Y ese es el punto de la historia en el que comenzamos a trabajar con Un silencio enterrado. Recuerdo a finales de 2022, Salomé Díaz Toral, que era en aquel momento concejala de memoria del Ayuntamiento de Gijón, me llama. Estaban llevando a cabo la exhumación de la fosa en Celanova, en Ourense. Me puse en contacto con una de las nietas de los fusilados. Empezó todo un poco a fluir. Y meses después, Fernando Serrulla, que es el antropólogo forense que llevó a cabo la exhumación, pues me propuso que por qué no contaba esta historia, que me invitaba a hacer el área de Cicerone, digamos, allí en Celanova, para explicarme cómo había sido todo el proceso, y que por qué no lo llevaba a esta narrativa sonora. Y pues recogí el guante y planeé más o menos hacerlo a finales del verano del año pasado. Y afortunadamente, la última vez que estuve aquí hablando de las olas del 37, lo hacía en calidad de productora, directora, locutora y demás, y ahora tengo un equipo, que es lo bueno, ¿no?, de avanzar. Qué bueno, y sigues avanzando y seguís avanzando en esta historia. Te has puesto en contacto entonces, por lo que nos has dicho, y has estado en contacto con familiares directos de estas personas asesinadas, en este caso en Galicia. ¿Qué te han dicho? ¿Qué te han dicho esas familias? Pues a ver, lo importante es lo que dicen y lo que no dicen. Ahí está, si escucháis el primer capítulo, que se llama Ponlo sí, pero no llores. Josefina, Pepita, que así la llamaba su padre y su madre cuando ella era muy chiquitina, ella es muy valioso su testimonio por lo que cuenta y por lo que no cuenta. De hecho, cuando hubo 2 partes de la grabación, digamos, de Un silencio enterrado, una primera parte precisamente en esos lugares de memoria en Galicia, por un lado en Campos Sancos, en Aguarda, en Pontevedra, y por otro lado en Celanova, en Ourense. Primero estuvieron en el campo de concentración de Campos Sancos y después, cuando ya tenían sentencia de muerte, fueron trasladados a Celanova. Y ahí se acabó su historia, ¿no? Hasta que 80 y pico años después les sacaron de esa fosa común en la que habían sido enterrados después de haberles fusilado. Entonces, una parte la grabamos en Galicia y una parte la grabamos aquí en Gijón con las descendientes de 2 de aquellos fusilados, de Marcelino y de Abelardo, que son las familias que se han localizado, aunque es cierto que hemos localizado a otras 2, al menos una de ellas que es sobrina de uno de los fusilados, de Baldomero. Ya se ha hecho las pruebas de ADN y está pendiente de que efectivamente el laboratorio confirme cuáles son los restos de su tío. Entonces, pues lo que te decía, que es muy importante lo que cuentan, sobre todo
Lo del silencio enterrado tiene su esencia, ¿no? Que no es solo que durante 80 y pico años su historia estuviera enterrada en aquella fosa común del cementerio de San Breixo, en Celanova, sino que quienes se quedaron aquí, todas esas familias, se les impuso un silencio también, digamos, vinculado al miedo, ¿no? Entonces, tú cuando escuchas a esa hija, a Josefina, te das cuenta de que ella vivió toda su infancia, su adolescencia, llegó a la edad adulta con ese miedo impuesto, ¿no? Con ese silencio que estaba impuesto, que le había trasladado su madre, porque ella prácticamente no conocía a su padre. Es decir, a su padre le detienen cuando intenta ir al exilio, cuando ella tenía literalmente 1 mes, 2 meses. Ella había nacido en el año 37. A su padre le fusilan en septiembre del 39. Es decir, ella pudo ver a su padre una vez en Celanova, cuando él ya estaba encarcelado, y no lo recuerda, evidentemente. Entonces, ella al principio le costaba mucho abrirse, digamos. Yo había hablado con su hija accedió, le comentó lo de la entrevista, porque esto al final tampoco son entrevistas, esto al final son charlas, ¿no? Son conversaciones. Y al principio ella ya estaba un poco hostil. Porque yo entiendo que yo era una completa desconocida y al final esto pues es complejo, ¿no? Llegas a un sitio donde hay más personas, donde hay una persona con un micro y eso pues entiendo que no es lo más cómodo del mundo. Y se lleva encima muchos años de silencio. Exacto, y yo era como la extraña que quería saber de esa historia. Entonces, bueno, se trata de también hacer un ejercicio importante de empatía, de crear un clima de confianza, porque al final yo solo quiero que me cuenten lo que ellos quieren contar. Pero me parecía esencial dejar esa parte, ¿no? En la que ella está como un poco contrariada y como que no quiere contar mucho y te suelta eso de, mira, yo no lo conocí, si viviera mi madre lo contaría a ella, pero en este caso, como mi madre ya no está, yo no tengo nada que contar. Sí que es verdad que luego ella, pues gracias a su hija también, a María José, pues fuimos creando ese pequeño clima de confianza y fue contando, bueno, pues lo que ella recuerda, sobre todo esas cartas que su padre le mandó, al menos las que conserva, porque probablemente hubo muchas más, pero probablemente la censura pues se quedó con ellas, como que se quedó con esa pulserina, ¿no? Que le había hecho con sus dientes y esas cartas ella contaba pues que las había leído y releído y que su madre las guardaba porque tenía miedo que efectivamente le hicieran daño a su hija, que era una niña. Pero ella se metía en el cuarto a escondidas y sacaba las cartas y las leía y las releía una y otra vez. Y esas cartas fueron las que al final también inspiraron un poquito el título de ese episodio y que dieron pie también paso a esa canción maravillosa que nos ha compuesto Mapi Quintana, que para mí es uno de los lujos, entre muchos, pero uno de los lujos de este podcast. Un podcast, un silencio enterrado que suena así. Un podcast de Otto Novero. Historias a viva voz. No sé qué tienen tus ojitos, oh Pepita, mi tierna infante, que tras verte en tu cunita siento arder mi corazón. Camposancos, 28 de agosto de 1938. Pepita, esta carta es para felicitarte en tu primer cumpleaños. Mis deseos serían el poder darte mi cariño y un regalito. Pero como me es imposible, te mando esta cartita, contándote la alegría que recibió tu papá, al ser nacida tan hermosa y en la tierrina Astur. Un silencio enterrado. Capítulo 1. Ponlos. Sí, pero no llores. Cuánta emoción en todos estos relatos, cuánta... Es que me respigo, Lo estamos escuchando ahora aquí en la atmósfera del estudio y la lectura no bueno, cuesta en emocionarse, ¿no? Incluso habiéndolo escuchado ya muchas veces. Cuesta. O sea, yo escucho la canción de Mapi y mira que la he escuchado unas cuantas veces
y me he leído esa carta y ese poema en esa última carta muchas veces, pero aún así, cada vez que lo escucho y cada vez que escucho la voz de Mapi, la verdad es que, jolín, me respigo. Es que esto es así. O sea, está mal que yo lo diga, pero es así. Claro, porque aquí se unen muchas emociones, muchas historias que en Asturias, bueno, pues llevamos en nuestra historia justamente, que es la historia del exilio, la historia de los perseguidos, la historia de los escapados, la historia de los que no pudieron escapar, como es el caso, y también, bueno, pues toda esa parte de la historia que se ha enterrado y que un poco con este tipo de trabajos, bueno, pues se le pone memoria, ¿no? Se le pone relato y se desentierra. Se le pone voz también. Se desentierra ese silencio y efectivamente con la voz todo cambia, o no sé si todo cambia, porque la realidad aquella no se puede cambiar, pero bueno, contarlo cambia un poco esta parte de la realidad, la de ahora, la de cómo lo vivimos y cómo lo contamos. De hecho, yo creo que siempre soy muy pesada, ¿no? Cuando mando los enlaces del podcast, lo saben bien mis compañeros David y Javi, que soy muy pesada, siempre digo, por favor, un poco de feedback, cuando lo escuches dímelo. Pero para mí, yo creo que el mejor feedback, o sea, o la mejor opinión, la que yo considero más valiosa, es la de los protagonistas. Es decir, los de quienes me han brindado la oportunidad de contar sus historias y que se escuchan en este relato, ¿no? Y cuando escucho a Graciela, que es la nieta de Abelardo, o a María José, que es la nieta de Marcelino y por lo tanto hija de Josefina, de Pepita, decirme que les ha gustado el enfoque, que les ha gustado mucho, pues para mí eso ya es un regalo. Es decir, que yo haya sabido que a sus ojos, o a sus oídos más bien, yo haya sido capaz o hayamos sido capaces de contar bien esa historia, para mí es fundamental. He de decir una cosa, aparte de la canción de Mapi, que es, una maravilla. En el resto de episodios son fados que nos ha cedido muy gustosamente María Doceo, que es una cantante de fados portuguesa, pero afincada en Ourense, muy comprometida también. Y que, bueno, ella misma, yo le pasé las temáticas de los episodios y ella escogió de su repertorio las canciones que más se adecuaban. Y realmente hay veces que las escucho, sobre todo esta del episodio 2 que ya está publicado, que es que me da la sensación de que está hecha ad hoc, que no lo está, pero es que podría estarlo. Y me parece fundamental eso, que quienes han sido protagonistas, son protagonistas de la historia, lo escuchen y se sientan representados, ¿no? Porque al final, bueno, esto es un trabajo de varias personas. Lo que iba a decir, que no se me olvide. Sí. La música de Javi Palomo, que no son, que la gente no escucha, ¡ay, qué bonita la música! Bueno, pues la música es compuesta ad hoc por Javi Palomo, técnico, pero también diseñador sonoro de todo esto. Todo es creado específicamente para Un silencio enterrado. Nada de librerías ni nada de eso. Bueno, muy bien. Gran trabajo desde el punto de vista técnico y, bueno, profesional, creativo. También no le falta detalle y, sobre todo, en ese contenido, ¿no? En ese relato, una historia que nos lleva de Asturias a Galicia y que luego regresa y termina en Asturias, ¿no? Exacto, porque, bueno, lo que os decía antes, que la fosa se abre en diciembre de 2022. Es un proceso, se sabe que es largo, que es un proceso complejo, porque, bueno, los restos han pasado 80 y pico años y no tienen por qué estar en las mejores condiciones. Y, bueno, finalmente sí que se pudo identificar a estas dos personas, a Abelardo y a Marcelino, porque efectivamente había muestras genéticas de una hija y de nietas, con lo cual pues la línea es directa y es mucho más fácil de identificar. Aparte, bueno, había fotografías, pocas, pero había algunas, con lo cual eso para los investigadores era fundamental para ubicar sobre todo la forma, ¿no? de los huesos, sobre todo de la mandíbula, del cráneo y demás. Y si comenté antes lo de Javi, también quiero hacer un guiño y una valoración especial, porque a todo este proceso que parte efectivamente de esa exhumación, los guiones no serían
yo aspiro siempre a ser rigurosa, pero me gusta en estos casos ser especialmente rigurosa con la historia. Y yo creo que sin el asesoramiento, la colaboración y el escribir a dos manos, como hemos hecho este proyecto de David Fernández, que ha vivido en primera persona muchas exhumaciones, precisamente aquí en Asturias, pues bueno, esto no sería lo que es, evidentemente. Bueno, Patricia, Un silencio enterrado, podcast, vamos a decir que segunda parte de aquella de las olas del 37. Podría decirse continuando un poco con la historia de Asturias. ¿Cómo nos podemos acercar a estos podcasts, a toda esta historia? Bueno, pues se pueden escuchar en prácticamente todas las plataformas de los agregadores de podcast, en iVoox, en Apple Podcast, en Spotify, en Amazon Music, pero lo más importante es que hay una página web donde, además del material sonoro, se pueden consultar fotografías. Iremos subiendo también material extra. Se puede, si buscas Un silencio enterrado en Google, ya aparece la primera. Con lo cual os invito a que entréis en la web y echéis un vistacín y rabiléis por ahí, que hay material interesante, fotos de cómo fue todo el proceso de grabación y demás en octubre. Así que lo disfrutéis. Esta misma semana lo vamos a sacar cada 2 viernes, pero este viernes, en vez de sacar un adelanto, digamos, del tercer capítulo, vamos a sacar un capítulo extra de una historia que conocimos allí precisamente en Camposancos, de un chico muy joven, avilesino, Cleominio, por cierto, se llamaba. Y eso es lo que vamos a sacar este viernes. Vamos a estar pendientes de cada una de las novedades y en todo caso tomamos nota de este podcast, Un silencio enterrado, de Patricia Martínez, también con David Fernández y con la ambientación sonora y el diseño sonoro de Javi Palomo. Un gran trabajo, compañera, enhorabuena. Muchas gracias. Muchísimas gracias por un trabajo como este y gracias por haberlo contado en esta buena tarde. Muchas gracias. A vosotros.